Apreciados hermanos, hoy es un día especial, es el Santo Sábado, el Día del Señor. A todos una bendición. A nuestros amigos que nos escuchan también, que la paz de Cristo esté en sus corazones. El tema de hoy lo he llamado la fe de Jesús. ¿De dónde he tomado este título de la palabra de Dios? Acompáñenme a buscar Apocalipsis capítulo 14, verso 12. La palabra de Dios nos dice de la siguiente manera. Aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ahí está. Ese es el tema que hoy quiero compartir. Es un mensaje de esperanza, es un mensaje de amor. En una época de pandemia, en una época de problemas, en una época de enfermedades, en una época de angustia económica, de angustia mental, hoy quiero hablarles de la fe de Jesús. Apreciados amigos, yo quiero compartir con ustedes el gozo de saber que Cristo Jesús es nuestro Salvador, es nuestro amigo, es nuestro Salvador y amigo, porque Él murió por nosotros en la cruz del Calvario. Antes, permítame hablarles de las 5 solas de la Reforma Protestante, brevemente. Martín Lutero cambió la historia religiosa en el siglo XVI. Allá en 1517, cuando clavó el 31 de octubre las 95 tesis. Desencadenó un movimiento que hasta el día de hoy no se ha detenido. Ha tenido sus altibajos, pero quiero mencionarles las 5 solas del protestantismo. La primera de ellas es sola escritura. ¿Qué quiere decir esto? Que solo la palabra de Dios se interpreta a sí mismo y está por encima de la tradición, de la cultura, de cualquier cosa que el ser humano haya hecho. Por eso, mis apreciados amigos, sola escritura. Debemos volver a este libro sagrado, debemos estudiar su santa palabra, debemos dejar que Él se interprete a sí mismo. Y cuando dice sola escritura, Martín Lutero estaba echando por tierra la tradición y el magisterio de aquel entonces y de hoy, que quiere estar por encima de la palabra de Dios. Con sola escritura también vino toda escritura, es decir, no una parte de la Biblia, sino desde el Génesis hasta el Apocalipsis como palabra de Dios inspirada por el Señor. Pero también quiero mencionar la segunda sola. Sola fide. La sola fe es solo la fe de nuestro Señor Jesucristo la que nos permite estar tomados de la mano, creer en Él, en el plan de que Dios tiene para cada uno de nosotros. La palabra de Dios nos dice en Efesios 2, 8 y 9 que es por fe, por gracia. La tercera es sola gratia. Solo la gracia de Dios, la misericordia de Dios nos rescata a nosotros de las garras del enemigo. El ser humano, como vamos a estudiar, no tiene nada que hacer. Solo creer, aceptar y tomar decisiones. Esta sola gratia fue, junto con sola fide, expuesta por Melanchthon, la mano derecha de Martín Lutero. Con el tiempo, la Reforma también dijo, solo Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. No hay santos, no hay ningún ser humano que interceda. La querida Madre de Jesús, valiosa como es para nosotros, dijo, haced lo que Él os mande. Nosotros debemos escuchar esas palabras.
oír al Señor Jesús, quien dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Solo Cristo, nada de santos, nada de otros intercesores. Solo nuestro Señor Jesucristo hizo el plan maravilloso de rescatarnos de las garras de Satanás. Soli Deo Gloria es la quinta sola. Solo para la gloria de Dios. En esto interviene el ser humano. El ser humano está en esta tierra solo para glorificar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El Señor Jesús dijo: vosotros seréis la luz del mundo, para que glorifiquen a mi Padre que está en los cielos. Y Pablo dice en Filipenses 1:11, que toda la gloria sea para Dios, que nuestras obras glorifiquen a nuestro Padre Celestial. Solo de esta manera es que vamos a entender cuáles son las obras que el hombre tiene que hacer. Con esta base en mente, ahora vamos a estudiar, a concentrarnos en una de las solas, sola fide. La justificación por la fe es la invitación de Dios a que aceptemos el maravilloso trueque, el cual quiero compartir. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros seamos justicia de Dios en él. Al que no conoció pecado. Martín Lutero se torturaba estudiando los pensamientos de Pablo. Y cuando decidió estudiar el libro de Romanos, que paso es el libro por excelencia de la sistematización del cristianismo, de las creencias. Este libro hay que estudiarlo a profundidad. Martín Lutero le temía a la justicia de Dios. Pero un día, después de tanto estudio y caminando las escalinatas para pagar una indulgencia de un familiar suyo que estaba supuestamente en el infierno, purgatorio, y él lo quería sacar, como un rayo de luz llegó a su mente Romanos 1, 16 y 17, especialmente el 17, que dice: pues en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Esto cambió la perspectiva de Martín Lutero, que antes venía torturándose, castigándose, porque creía que la justicia de Dios era inexorable, cruel, déspota, como ocurre con la justicia humana. La justificación por la fe, ¿qué es para nosotros? Es lo que vamos a estudiar. Por la fe es de vital importancia para el tiempo del fin. Ellen White, profetisa inspirada por Dios, escribió este pensamiento cuando le hicieron esta pregunta. En Mensajes Selectos, tomo 1, página 437, ella escribió: varios me han escrito preguntándome si el mensaje de la justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel. Y he contestado: es el mensaje del tercer ángel en verdad. 1890. Han pasado muchos años. Y ahora esta frase es más contundente aún. Apreciados amigos y hermanos, en el mensaje de los tres ángeles está la esperanza de la raza humana. Aunque hay juicio, aunque hay advertencia, hay amor en esa frase: la fe de Jesús. La fe de Jesús. Por eso la justificación por la fe debe ser estudiado. Y bueno, vamos a tratar de contestar brevemente estas 5 preguntas. ¿Qué es la justificación por la fe? ¿Cuál es la fuente de la justificación por la fe? ¿Cuál es el medio de la justificación por la fe? ¿Cuál es el método de la justificación por la fe? ¿Cuál es el fruto de la justificación por la fe?
Cada una de ellas en forma breve, porque mi anhelo, mi desafío es que usted no se detenga solo con oír esta breve reflexión, sino que investigue este mensaje que está en el corazón mismo del mensaje del tercer ángel. Para nosotros, los seguidores de Jesús, que guardamos los mandamientos, y para todo aquel que crea en él como su Salvador. Por eso miremos brevemente cada uno de ellos. Testimonios para los ministros, página 456, la palabra de Dios dice, inspirada, ¿qué es la justificación por la fe? Es la obra de Dios al lanzar la gloria del hombre en el polvo y hacer por el hombre aquello que él por sí mismo no puede hacer. Es una obra de Dios, el mensaje de la justificación por la fe. Es un plan que se trazó desde las alturas, antes de la creación del mundo, antes de que entrara el pecado a esta tierra, porque es la obra de Dios que haría que la gloria del hombre estuviese por el suelo. Siempre Dios en su sabiduría sabía que el hombre iba a buscar por sí mismo exaltarse. Desde el comienzo de las Sagradas Escrituras, Nimrod dijo, me haré de un hombre. Y otros personajes han querido tener renombre en todos los aspectos, pero Dios lo echa por el polvo. Ah, mis amigos, ¿qué es la justificación por la fe? Es la obra de Dios para declararnos justos por la gracia de Dios. Dios nos declara justos. Nosotros que somos pecadores, nosotros, como dice Pablo en Romanos, somos sus enemigos. Pero Dios muestra su amor para con nosotros, que cuando éramos sus enemigos, cuando éramos pecadores, envió a su Hijo amado a morir por nosotros en la cruz del Calvario, profetizado por Isaías, allá en Isaías 53, anunciado por Daniel de las profecías, que se levantaría el Mesías y moriría por nosotros. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nosotros somos pecadores por nacimiento, lo dice Salmo 51:5, Salmo 58:3. Nosotros somos enemigos de Dios, es nuestra tendencia, lo llevamos en la sangre. Pero en su infinito amor nos ha declarado justos si creemos en el Señor Jesús. Eso es en un instante, en una luz, en un relámpago. Luz. Así como creó la tierra, nos declara el Señor justos cuando aceptamos el plan de la salvación trazado por nosotros. No hay que esperar en el futuro, no hay que esperar para mañana, es hoy. Amigo y hermano, algunos dudan, pero es así de sencillo ser declarados justos por la gracia de Dios, por su amor. A Lamentaciones dice 3:23, nuevas son cada mañana la misericordia de Dios, se renuevan cada día. Aceptémoslas, es un regalo maravilloso. La otra pregunta, la base, en medio de la justificación es la fe. Yo quiero leer lo que está escrito en Efesios, capítulo 2, versos 8 y 9. La palabra de Dios, si ustedes leen antes, todo sería maravilloso, salvos por la gracia. Dice así la palabra. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No por obras, para que nadie se gloríe. Mis hermanos, quiero contarles que esto es lo más hermoso que Dios ha hecho por nosotros. Así que el medio para ser justificados es la fe, pero no una fe cualquiera, no una fe en cosas,
No una fe en personas, sino en el único que ha muerto por nosotros, nuestro Señor Jesucristo. Y esa fe nos la regala el Padre. La fe es por el oír la palabra del Señor. Tenemos que acercarnos con confianza a Dios. La fe y solo la fe, ese es el medio para ser justificados. No hay nada que hacer. Como vamos a mirar después, ahora la fuente es la justificación, es el medio. El método. ¿Cuál es el método? La sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Ya leímos o dijimos de memoria Juan 3:16, pero quiero que leamos los versículos anteriores de Juan el 3, el verso 14 y 15. Juan 3, 14 y 15. La palabra de Dios nos dice de la siguiente manera: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y más adelante dice casi lo mismo, el versículo 16. Esta historia es conocida. Ese encuentro maravilloso que tuvo el Señor con Nicodemo, un erudito, fariseo, hombre de posiciones. Este hombre se convirtió, hermanos, y escuchó una de las mejores charlas y tuvo el mejor sermón que Juan registró. Y le contó la historia de Moisés en el desierto con las serpientes y cómo por fe eran salvos los que miraban la serpiente. Así que la sangre preciosa de Cristo es el método para nosotros ser justificados. Lamentablemente la palabra de Dios en Isaías 53, verso 12, dice que muchos serán salvos, pero no todos. Porque muchos no aceptarán ese sacrificio. Tan simple, tan sencillo. El método es la sangre preciosa de Cristo. ¿Y cuál es el fruto? Hermanos. La guerra que hubo en el siglo XVI entre Martín Lutero y la Iglesia Católica era un fariseísmo, un formalismo que él atacó, una salvación por obras, a través de pagar indulgencias para sacar a sus amigos, familiares del infierno o del limbo o del purgatorio. Martín decía, la salvación es solo por la fe. La Iglesia Católica decía, la salvación es fe más obras, hay que hacer méritos. Y por eso hay todo un ritual, no solo en el cristianismo mayor, sino en muchas religiones. Todas las religiones buscan que nosotros crezcamos para alcanzar el cielo, cuando el cristianismo verdadero, el cielo bajó a nosotros. Cristo vino a esta tierra, se humanó y vivió una vida de obediencia para glorificar al Padre. Así que la justificación por la fe, el fruto es la obediencia voluntaria. Leamos esa cita. Hebreos capítulo 10, verso 16. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y vale la pena leer 17. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Cuando usted acepta a Cristo como su Salvador, es declarado justo. Inmediatamente el poder de Dios lo toma usted. Vamos a leer en el Antiguo Testamento, que está basado en esta cita de Hebreos, para ampliar el pensamiento. Dice Ezequiel 36, 25 al 27.
esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis purificados de todas vuestras impurezas, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo, y pondré un espíritu recto dentro de vosotros, de vuestro corazón, dentro de vosotros. Quitaré de vosotros el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y ahora mire lo que dice el 27. Pondré dentro de vosotros mi espíritu, hablando el Espíritu Santo, y haré que andéis en mis estatutos y que guardéis mis preceptos y los pongáis por obras. Amén. Un regalo de Dios. El fruto de la justificación por la fe se llama la santificación, y es la obediencia voluntaria, es el obrar consecuentemente con la palabra de Dios. Aunque seguimos siendo pecadores, Martín decía, simul justos et peccator, simultáneamente justificados y somos pecadores. Aunque somos así, Dios ya no nos mira como pecadores. A través de su Hijo amado nos ve como santificados. Y podemos vivir para su honra y su gloria, porque aquí dice que el Espíritu Santo entrará en nosotros. Apreciado amigo o hermano cristiano, si usted vive una fe en donde la obediencia para usted es una carga, no ha entendido el amor de Dios. Si usted vive una fe donde la obediencia es obligatoria, no ha entendido el amor de Dios. No ha aceptado el regalo maravilloso del perdón, de la entrega. La santificación es el fruto del ser justificados. Y entonces vendrá una obediencia voluntaria para glorificar a nuestro Padre Celestial. Todavía hoy en día muchos cristianos piensan que la salvación es fe más obras. Hay que poner un granito de arena. Eso así tan fácil no vale. Pero créame que no. Dios lo ama y nos recibe con los brazos abiertos. El Señor Jesús dijo en Juan 6:37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. La obediencia voluntaria tiene un propósito. Vayamos a las palabras de Jesús en Mateo, capítulo 5, verso 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. ¿Para qué son las buenas obras? ¿Para salvarnos? No. Aquí dice, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y por eso Pablo, como ya lo mencioné hace un rato atrás, en Filipenses 1:11 dice, llenos de fruto de justicia que son por medio del Señor Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Vivimos una vida de obediencia. Respetamos los 10 mandamientos y todos los preceptos que son para nuestro beneficio. No para salvarnos, porque ya fuimos salvos. Nadie se salva por ser obediente o por ser desobediente. Se salva porque cree en el plan que Cristo trazó y fue venir a morir por nosotros los pecadores. Ese es el mensaje que hay que levantar hoy. Es el mensaje que trae esperanza. No es nuevo. El Señor desde que vino tuvo que echar por tierra las ideas tergiversadas que habían levantado los líderes religiosos de su época. En la Edad Media pasó lo mismo. Y por eso Dios levantó estos movimientos de reforma, y Martín Lutero, y Calvino, Zwingli, y muchos más. Y por eso en 1800 se levantó una reforma maravillosa en Estados Unidos,
a mediados de 1800. Y nacimos como iglesia. Y somos el pueblo profético que usamos la palabra de Dios. Y estamos para predicar ahora un mensaje en estos últimos minutos de la historia de pecado de Cristo Jesús como nuestro Salvador. Claro que sí. Hay que respetar la ley. Hay que respetar sus mandamientos. Hay que exaltar el sábado. Hay que glorificar a Dios. Pero por encima de todo, el Señor Jesús dijo, y si yo fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo. Es el momento de hablar de la fe de Jesús. Es el momento de hablar del plan de la salvación. Por eso, para ir concluyendo, apreciados amigos y hermanos, yo solo les dije que les iba a dar unas pinceladas. Es importante la reforma protestante. Nos hemos construido sobre los hombros de estos hombres. Su legado de las 5 solas no las podemos despreciar. Hay que rescatarlas. La sola escritura, la sola fe, la sola gracia, la sola, solo Cristo y solo para la gloria de Dios. Y dentro de esas solas todas importantes, para este tiempo, la importancia es sola fide, sola fe. Tenemos que prepararnos. No espere para el futuro. Hoy mismo tome la decisión de vivir para Cristo, de vivir con la bendita esperanza de su pronta venida, de poder levantar los brazos hacia el cielo y decir, he aquí, este es nuestro Dios, lo hemos esperado y Él nos salvará. Amigos y hermanos, dejemos de andar por las ramas y vayamos al centro que es Cristo Jesús. Y una petición muy grande del Señor Jesús fue que todos sean uno y habrá un solo redil y un solo pastor. Unámonos, busquemos la verdad, aceptemos el plan de la salvación, vivamos para el Señor y que entonces Él reine en nuestros corazones. Quiero concluir con Gálatas 2:20 y tendré una oración. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la fe, lo vivo en la carne del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cristo en mí. Aceptémoslo. Reciba a Jesús en su corazón hoy. Dígale al Espíritu Santo que tome posesión de su vida y entonces daremos frutos para glorificar a Dios. Honraremos su nombre y viviremos reflejando su carácter. Que Dios nos bendiga. El Señor nos llene de su amor. Voy a tener una corta oración. Padre Todopoderoso, bendice a tu pueblo en la ancha faz de la tierra. A quienes escucharon hoy directamente tu palabra a través de este siervo, llénalo de tu Espíritu Santo. Si ya han aceptado el plan de la salvación, que no duden y sean reafirmados hoy. Si algún amigo, algún hermano hoy ha entendido que la salvación es solo por fe en Cristo Jesús y dará como fruto la obediencia voluntaria, dale paz, llénalo de gracia, santifícalo y permite que todos unidos trabajemos para dar el fuerte pregón de que Cristo Jesús es nuestro Salvador y viene por nosotros en las nubes de los cielos. Que tu bendición sea para cada familia que ha escuchado tu palabra y que vivamos con la convicción de que pase lo que pase en este mundo, pronto estaremos en el reino de los cielos. En el nombre de Jesús lo pedimos, lo agradecemos todo. Amén.